Iba a grabarle la parte del bar, pero lamentablemente está lleno de jeques árabes. Y en eso que voy pasando con mi cámara, los recepcionistas me dicen, no pases. Porque realmente al ser personas que vienen del occidente, posiblemente tienen mucho dinero y no quieren que venga un desconocido con una camarita a estar grabándolo. Muchachones, el día de hoy me encuentro oficialmente en Nairobi, Kenia. Estamos exactamente en el continente africano. El día de hoy les voy a mostrar dónde voy a pasar mis primeros 3 días acá en el continente africano. Voy a dar un pequeño spoiler. Yo pensé que este hotel iba a ser un poco más sencillo, pero honestamente esto parece una mansión de lujo que realmente no me lo esperaba en este país. ¿Cuánto cuesta? ¿Qué incluye? ¿Realmente vale la pena? Eso lo vamos a descubrir el día de hoy. Para que vean la magnitud de este hotel, mi habitación es la 204. Pasamos con nuestra respectiva tarjetica. Pasamos para acá y miren esta maravilla. Sinceramente, esta es la habitación más grande en la que yo me he quedado alguna vez. Quizás para muchos sea pequeña, pero para mí esto es inmenso. Chequense esto en el televisor. Querido Martínez Perdomo Orlando José. 3 días en este hotel equivale a un precio de $650. Está un poco cariñosito, no lo voy a negar, pero el hotel se puede dar el lujo de cobrar eso, ya que está ubicado en Nairobi, una de las ciudades más modernas que hay en toda África. Miren esa camota gigante, ahí caben hasta 4 personas. Yo antes de ponerme a grabar este videazo tuve que dormir por lo menos un par de horas. Llegué hace 3 acá a Nairobi. Realmente ha sido agotador el viaje. Como han visto en los videos anteriores, antier estaba en Madrid, ayer estaba en Milán, hace pocas horas estaba en una escala en Dubai, y en este momento es que he podido darme un baño, poder descansar para seguir mostrándoles las aventuras. Lo que sí me agrada de muchos hoteles es que tengan pensado un rincón para aquellas personas que cargamos computadoras, que en algún momento nos sentamos a trabajar. Así que 10 de 10 a todos los hoteles que pongan esta vaina. Tiene un relojcito de alarma y aquí tú colocas tu telefonito y se te pone a cargar en caso tal de que no tengas tu cable. Miren cómo quedó mi pobre GoPro. Ayer estaba grabando en Italia, se me cayó y se le partió la pantalla. Acá hay como un mini barcito cerca de la mesa de la computadora. Me parece súper bonita y curiosa esta lamparita que está apagada, pero si tú lo levantas automáticamente te puede alumbrar. Está chistosita, está bonita, a mí me gusta. Chequense esta parte, miren este sofá tan grande que básicamente si andas con varias personas, ahí de largo a largo pueden dormir 2 personas sin ningún problema. No sé qué dirán ustedes. A mí en lo particular me encanta cuando los hoteles turísticos colocan cosas así, como para sentirse más identificados y los que andan de turistas se sientan como más dentro de la cultura. Así que toda esta parte de la habitación yo le doy un 10 de 10. Chequense este espejote que hay acá para que cuando uno se ponga sus outfits africanados uno se sienta sexy y guapetón y te puedas ver completo. Y miren esto, llegué al aeropuerto de Nairobi y a mi maleta le faltan 3 rueditas. Ahora me toca recorrer varios países con la maleta mocha. Es como si se la hubiesen arrancado a los coñazos. ¿Qué haría la gente con mis pobres rueditas? No lo sé. Y acá abajo tiré mis zapaticos con olor a queso parmesano. Miren, y acá otro compartimiento por si quieres colocar más ropita. Pero miren, aquí tenemos otra mesita. No sabría qué función darle, pero creo que estaría bien para poner cualquier cosa. O sea, qué sé yo, aquí cada quien coloca lo que le dé la gana. Pillen esto, acá a diferencia de la mayoría de los hoteles, aquí tú simplemente programas si quieres que tu habitación esté fría o esté caliente, sin necesidad de un control remoto como está en la mayoría de las partes del mundo. Ahora les voy a mostrar una de las partes favoritas de ustedes, que es el baño, donde podemos mear, donde podemos hacer nuestras necesidades fisiológicas, donde podemos quitarnos el sudor, donde podemos durar más de 8 horas en el trono revisando el teléfono y nadie nos dice nada. Y nuestro baño, sinceramente el baño ha sido una de mis partes favoritas porque estaba hediondo a loquito y lo primero que hice antes de dormir fue darme un buen baño y quitarme toda esa mugre que yo tenía encima. Lo que sí me gustó es que la ducha está exageradamente grande para darte todo el espacio del mundo para que te puedas lavar sin que te sientas presionado. Qué curiosito
que la parte de abrir la ducha está de este lado y la ducha está por allá. Su lavamanos bien coquetico con su jaboncito y todas sus cositas. Otra cosa es que el señor recepcionista me dijo que si yo quería grabar en otras áreas del hotel tenía que hacerlo con una cámara más pequeña para que los clientes no se sientan incómodos. Así que vamos a usar la GoPro para grabar la piscina, algo de comida, el lobby, sin que ningún cliente se siente incómodo por mi culpa. Pero son gajes del oficio y no nos vamos a dar mala vida por eso. Ahora con esta camarita bien chiquitica y bien disimulada, vamos a recorrer el resto del hotel. Miren, hasta el ascensor está súper bonito y tiene una vista panorámica para que tú veas si subes o vas bajando. Algo que me da súper curiosidad es que cuando llegué me di cuenta que recepción queda en el piso número 15, cuando la mayoría de los hoteles siempre están en planta baja. Ah, miren esto, parece que en este lugar es donde venden el desayuno, pero nada más y nada menos que un camión safari. A mí me pareció súper interesante esta propuesta, ya que muchas personas que vienen a Nairobi es precisamente por eso, porque vienen a safari, porque vienen a tour, y que tú llegues y la primera impresión es que vas a comer tu desayuno en un carro safari. Me parece bastante particular, pero muy acertado para el tipo de lugar que es este. Miren esto, uno de los camareros me vio grabando y me hizo seña para que viniera a grabar la ciudad desde acá arriba, y en realidad se ve mucho mejor de lo que yo les acabo de mostrar desde mi habitación. Para que vean que es un país que sigue desarrollándose, pueden ver que están haciendo edificios y allá al fondo, no sé si lo logren a ver, están haciendo muchos más. El recepcionista me estaba comentando que todo eso que ven ahí es un centro comercial, que es uno de los más populares de este país. Se llama el Sarik, y como está en plena ciudad, muchas personas de toda esta área y de zonas aledañas vienen para acá para entrar al cine, comerse un heladito, comerse su pizzita, tener una cita romántica con su amorcito que conocieron por internet. En pocas palabras, estamos en la parte más desarrollada de todo Nairobi. Pueden ver que el restaurante está súper moderno, está súper bonito. Obviamente para allá no voy a grabar, que hay como no sé qué árabes comiendo y firmando unos papeles y me están haciendo señas que no los puedo grabar, así que yo prefiero quedarme en mi ladito mostrándoles las mesas y la silla. Mira, me dieron un permisillo para mostrarles que en toda esta área que está acá es donde se hace el desayuno. Aquí uno viene tempranito, te preparas tu arrocito, tu huevito, tu pancito, pero obviamente como estamos en un país africano, vamos a ver qué nos van a ofrecer mañana a las 7 de la mañana. Está bonito, está sencillito, está súper coqueto toda esta área del restaurante. Sinceramente, mis paradigmas de por qué estaba en Kenia, pensaba que el lugar, a pesar de que era un hotel bien recomendado en internet, iba a ser muy básico y sencillo. Me ha callado la boca porque este lugar es impresionante. Iba a grabarle la parte del bar, pero lamentablemente está lleno de jeques árabes, de gente que se ve que tiene muchísimo dinero, y en eso que voy pasando con mi cámara, los recepcionistas me dicen no pases, porque realmente al ser personas que vienen del occidente posiblemente tienen mucho dinero y no quieren que venga un desconocido con una camarita a estar grabándolos. Ay, qué coquetico. Por aquí queda el área de la piscina, vamos a verlo. Pero miren, la piscina básicamente está en el piso número 16 para que cuando uno se esté bañando uno mire directamente hacia la ciudad. Definitivamente meterse en esta piscina debe ser lo máximo, pero si hay calor, si hay sol, en este momento está nublado, y si nos metemos con la temperatura que estamos en este momento, lo más probable es que me congele y me termine enfermando, cosa que realmente no me conviene. Sin duda alguna, aquí provoca estar acostado todo el día viendo TikTok, comiéndose, tomándose una cervecita, pasando un rato agradable. Miren cómo se ve el bar a esta hora, realmente súper espacioso y súper bonito. Lo único malo de todo esto es que lamentablemente me han vuelto a llamar la atención de que estoy grabando, que hay gente que no le gusta que los grabe. En mi inglés machucado les estoy diciendo que no estoy grabando nadie, sino que estoy grabando para mi canal. Prefiero no grabar algunas partes que me faltan, y sino grabarme a mí y lo que voy a tomar o lo que voy a consumir. ¿Quién lo diría? Que algún día me tomaría un té en Kenia. Para hacer un capuchino con doble azúcar está bien fuerte, pero considero que está sabroso, está pasable.
Miren, y de este lado, de más de cerca, se puede ver el barcito donde la gente viene a darse sus traguitos, a comprarse su whiskycito, su cervecita, para darse sus buenos tragos luego de un viaje largo como el que yo acabo de hacer. Miren esto, me tomé el capuchino, me compré una Coca-Cola y me comí una hamburguesa sencilla. Y en chelines kenianos, que es la moneda de acá, da un total de 2.950 chelines. El cambio monetario viene siendo entre 18 y 19 dólares según la conversión del momento. Miren esta parte que no les grabé hace rato porque había unas personas jugando. Tienen aquí un área de juego, aquí la gente puede jugar billar mientras ve su partido de fútbol. Y de este lado les quiero mostrar esta parte que me gustó bastante. Tiene incluido un Play 5 para que las personas vengan y jueguen un ratito, y si cargan niños pequeños puedan entretenerse mucho más. Miren cómo se ve Kenia a las 8 de la noche. Por lo que me estoy dando cuenta, la vida aquí en Kenia es demasiado movida, ya al ser una ciudad principal, como en todas las capitales del mundo. A lo lejos se puede percibir un tráfico un poquito pesado, no tan congestionado, puentes en las vías principales, edificios de banco. Allá al fondo hay un gimnasio, allá se encuentra otro, allá está el centro comercial más activo que nunca, el que les mostré hace rato, y el resto de la ciudad vibrante con colores muy interesante. Muchachos, esto solo es el comienzo de mi aventura en el continente africano, y espero que ustedes me sigan acompañando en cada uno de estos videos. Y les prometo que a partir de este momento, muchachonas, lo que vienen son historias, aventuras, culturas, animales salvajes. Realmente se vienen aventuras increíbles que ni siquiera yo me estoy esperando. Así que mientras yo grabo unas aventuras bien africanizadas, ustedes vayan suscribiéndose, vayan viendo todos los videos que están disponibles en mi canal. No olviden dar like, comentar y compartir para que cada día seamos una familia mucho más grande. Y como dicen mis panas de Kenia, usikonsi video unuayufuata. Eso significa no te pierdas el próximo video en Swahili, el idioma oficial de Kenia. Así que, muchachones, bye bye. Hasta la próxima aventura.